tendrá que afrontar sin reducir la administración, pero no la administración de cargos públicos, asesores y personas de confianza, sino empleados, que es lo que hace la empresa cuando no puede pagar. Eso tiene que haber un consenso. Javier, y se tiene que abordar. Permíteme, todo. No lo digo porque... No digo casarnos, pero casi. Ahora ves, que, Javier, es que desgraciadamente estamos de acuerdo, o sea, que desgraciadamente, vamos a ver, yo comprendo perfectamente bien que hay que reducir las consejerías, por ejemplo. Bueno, esto está bien, yo creo que sobre todo mejora la gestión, pero el ahorro es mínimo. Porque los funcionarios siguen estando. Claro, pues lo que Por te tanto, decía yo antes. Es que digo, porque es ahí, o sea, ha de haber una reforma en profundidad de la administración. Ahora, cualquier partido que empiece a gobernar, hablo de aquí, de Madrid, donde sea, nadie tiene coraje de afrontar el tema de la administración pública, porque es un tema... ¿Qué está pasando ahí? Voy a ser ahora, supongo, absolutamente impopular. Este sistema de administración en la cual un señor hace unas aportaciones, me parece bien, y es propietario de su cargo, esto es un tema, francamente, que no tiene salida. Sé que es un tema muy impopular, pero creo que al menos debemos de poder opinar de esta situación. Claro. Y perdona, De cualquier manera, a mí me gustaría tocarlo en dos planos. El plano, dijéramos, de concepto y el plano económico, de números. Correcto. En el plano de concepto yo diría que uno de los problemas que estamos viviendo es que las autonomías, el ego en el individuo es lo último que le queda, es decir, se le va el apetito sexual, se le va el apetito gastronómico, pero el ego resiste hasta los 90, vamos, aquello de, por favor, que me entierren en un buen túmulo, ¿no? Con eso quiero decir que esta especie que ha habido de... El otro día oía a Gaspar Llamazares, que muy serio decía que hemos conseguido que el ciudadano se separe del político. Yo no opino eso, y creo que ha sido el político... Es al revés, totalmente. Es decir, yo pensaba, tienes un rostro increíble, pero no por desfachatez, sino por desconocimiento del fondo del problema. Sí, sí. Es decir, que el político, por la razón que sea, al ser cautivo de una superestructura que es el partido, se ha distanciado de la problemática del ciudadano, versus, pues que hay una pelea increíble de ser nación. Es decir, el ser nación significa embajadas, coches, tratamientos, protocolos, secretarios. Cuando aquí lo que se está pidiendo, fijaros que en filosofía se dice que la palabra condiciona el pensamiento. En Estados Unidos llaman secretario de Agricultura, no dice ministro, porque claro, cuando dicen ministro ya hay protocolo, hay jefe de relaciones públicas, secretario, no digo vulgar, pero secretario de Industria. Este sería el primer aspecto, es decir, hay que llamar a capítulo a las autonomías, que no se puede jugar a mini-nación, porque no hay dos Bs. Esto de fomentar el catalán en el extranjero, con todo respeto, cariño y todo eso, lo encuentro una barbaridad, en tanto en cuanto no se puedan pagar los sueldos de educación. Este sería el primer plano. El segundo ya tocado, esto sería el aspecto filosófico, de por qué ha habido esta evolución a la negativa, y esto lo estamos pagando en dinero. Yo siempre mantengo lo mismo, es decir, y no es crítica, pero si lo estuviera delante se lo diría. Esta obsesión sexual que han tenido el señor Armengol, la señora Armengol, el señor Antí por el catalán, sin pedirlo el ciudadano, porque esto tiene que ser producto de sondeo, sin pedirlo, esto se saca del bolsillo y se gasta. Lo que no se puede hacer es ciertos dispendios que no son producto de la petición, hacerlos. Esto sería el primer plano. Y en el plano económico, aquí hemos tenido de contertulio, y corregirme a Aguiló, que es una de las personas que se está hablando de que igual coge la cartera de consellería, cosa que particularmente creo que sería interesante. Las empresas, cuando tienen un problema de que está a punto de caer, que es versus porque el mercado te falla o porque te dejan de pagar uno o dos clientes fuertes, siempre acude a la misma figura. O amplías capital, si lo puedes, o haces un préstamo a largo, de manera que los economistas utilizan un lenguaje muy sofisticado, y ese gap que tienes lo vas comiendo en 20 años. Yo creo que Aguiló, o mucho me equivoco, o creo que hará lo mismo. Es decir, cogerá el pastel, el estar trabajando y que cada día te estén llamando los de educación, los de transportes, los de medios de sanidad y tal, es incomodísimo, es decir, no trabajas porque estás intentando tapar agujeros. Yo creo que lo inteligente será segmentar el problema, tapar rápidamente los pequeños, porque los pequeños son muchos,
y las cantidades son menores, con lo cual te quitas y trasladarlo a un préstamo largo, 20 años, para vivir tranquilo. Javier, estoy hablando de 200 y pico millones al año. Javier, ¿habrá algún banco? Vamos a ver. Sí lo hay, sí. Pues me alegro, me gustaría que eso dijeras algo. No, sí. Porque en este momento los bancos parece que... A nivel internacional, el mismo juego que tienes actualmente en la banca, de la que nos rodea, la tienes a nivel internacional. El único problema es que la banca no quiere hablar de refinanciaciones de deuda si paralelamente no presenta nuevos proyectos. Es decir, es un juego. Es decir, que a veces yo he hablado con banqueros y me han dicho, raramente se da dinero para refinanciar una deuda si paralelamente no lleva abocado, voy a cambiar de negocio, me voy a meter aquí o voy a poner en marcha esto. A nivel de Estado, que es el que nos ocupa, que sería Baleares, más de lo mismo. Es decir, que si paralelamente a un margen de 20 años de deuda para el pastel estatal, cogen una dinámica de empresa y generan líneas de rentabilidad con otro tipo de capitales que son más agresivos, que quieren más interés, yo creo que el tema se podrá hacer. De todas maneras, la situación es complicada porque cuando el señor Antich llegó al gobierno, había una deuda, perdón, de unos 1.700 millones, 1.600, 1.700 millones. Ahora Ahora llega a 4.000 más la de las empresas públicas, que creo que son unos 700 millones más. Es decir, es una situación ya 250 millones al año por 20 años, más o menos. Claro, es que hemos subido en 3.000 millones casi, números redondos, y además, en estos 4 años. Y además, si a eso le sumas que según las estadísticas que se dieron a conocer la semana pasada, desde el año 2007, Baleares también ha liderado el crecimiento en empleo público, mientras se destruía el empleo privado. O sea, eso al final, el diagnóstico es catastrófico, ¿no? Ahora bien, yo creo que a partir de la descripción muy sabia, muy inteligente del señor Macías, yo creo que el Partido Popular tiene aparte de una gran responsabilidad, tiene la oportunidad histórica de empezar una nueva era. Digo el Partido Popular porque es el que gobierna en todas las instituciones de todas las islas. El Partido Socialista, el poder del Partido Socialista en Mallorca es Algaida y Lloseta. O sea que el Partido Popular tiene la enorme responsabilidad y puede coordinar las políticas, como ha hecho muy bien esta mañana, reuniéndose con los presidentes de los consells de Menorca y Ibiza, las políticas de las 3 instituciones. Y por lo tanto, a partir de entonces, es dueño y señor del futuro. Tiene la deuda que tiene y las hipotecas que tiene, pero el futuro lo puede afrontar con una cierta tranquilidad porque no depende de terceros. Si eso lo unes a esta oleada favorable de toda España, yo creo que se puede inaugurar una época en donde se empieza a hacer se empieza a administrar de otra manera totalmente distinta. Ya no habrá los vicios. Pero claro, esa oportunidad, te doy paso, Tony. Esa oportunidad la tiene ahora, de empezar de otra manera, no colocando gente, no inflando la administración. Y lo que decía Tony es verdad. Eso de la reforma de los empleados públicos, uno u otro lo deberá afrontar porque no tendrán para pagar. Vamos a ver. En este momento, els ciutadans han dit, senyores, vos donaran tota la confiança del Partit Popular. I això és un tema molt important. O sigui, té una majoria suficient per prendre decisions no de loco, però realment és dir consistents. Això per un costat. I això és un fet positiu des del punt de vista independent de que sigui un partit o sigui l'altre. A part, on serà la seva situació? Exactament el mes d'octubre, quan ha començat a redactar els pressuposts de l'any 2012. Aquí és el moment clau, en el qual sabrà les faves que té dins el paner i on ha de retallar. Però, clar, i aquí són decisions molt difícils, perquè quan a un li sobren dobbers, o té dobbers sobrants, és molt fàcil perquè és repartir. Quan no tens dobbers, has de triar les prioritats. I aquí és el tema. Quan hi havia quinyeres, era un moment, evidentment, no dic que fos en compte seu, fos seu, de moment de bonança, de gastos més controlats, per tant era quasi, una economia quasi domèstica, en sentit del que era. Per tant, el Partit Popular té en aquest moment la responsabilitat, perquè li han donada, de veure com punyetes enfoca aquest tema. Que no es fácil. Sí, termine, señor Tagliani. Ahora vamos con eso porque lo decía hace un momento Xavi Bonet, ya se lo hemos dicho también nosotros al comenzar el programa. Esta mañana se reunían en la sede del Partido Popular los futuros presidentes de los consells
con José Ramón Bauzá. Allí ha dicho que encargará auditorías internas en las instituciones en las que gobierna el Partido Popular para conocer el estado de las cuentas. También ha anunciado la aprobación de un plan de equilibrio de los presupuestos prorrogados para este año, ya que Baleares, ha recordado, es la única comunidad autónoma que no ha aprobado un plan de estabilidad que permita prorrogar las cuentas públicas. Lo estábamos diciendo, señor Travín y Xavi Bonet. Yo estoy de acuerdo, pero quizás no hay que perder de vista que habrá que ser austeros, prudentes, etcétera, pero en las líneas que generan riqueza no hay que andar con bromas, hay que seguir endeudándose. Comercio y tal. Lo digo porque a veces ocurre que viene el ataque y dice hay que ahorrar, depende. Hay que ahorrar, pero en lo que nos genera riqueza, que es, repito, turismo, comercio y agricultura, habrá que invertir, no gastar, pero invertir sí, ¿Qué habrá que hacer con las infraestructuras? Porque estaréis de acuerdo conmigo en que lo que es reducción de asesores es el chocolate del loro. Claro. Hay una serie de gastos que no son... El chocolate del loro. ¿Qué pasará con las infraestructuras? Que ahí es donde está el gasto